Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo nuevamente en vivo el día de hoy domingo, por el cual le damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida. Vamos a estar dando un poquito de tiempo en lo que nuestros hermanos se van conectando. Les invitamos a que nos acompañen, nos sigan en las redes. Sí, hermanos, les vamos dando la bienvenida a nuestra hermana Patti, que ya se está integrando por aquí, nuestra hermana Fausta, varios hermanos y varias personas que nos siguen en las redes, les damos la bienvenida. Qué bueno contar con su apoyo, que nos estén siguiendo en esta noche en las redes sociales, por ahí Monse, les vamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes y sean bienvenidos, hermanos, a esta transmisión, por el cual vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche, en el cual durante el mes estamos viendo temas relacionados a la fe. Es una serie en la cual la semana pasada la tuvimos que interrumpir por causas de fuerza mayor, pero en la cual el día de hoy la vamos a retomar. El día de hoy por ahí, quien nos pudo ver la publicidad en Facebook, las publicaciones, el día de hoy vamos a hacer una pregunta, vamos a tratar de responder una pregunta, la cual nos dice: ¿cuál es la clave para ser grande ante Dios? Es una pregunta que implica darle una respuesta y la vamos a ir viendo en ese proceso el día de hoy. Vamos a ir tratando de ver ese proceso, y para lo cual vamos a ver un poquito de fe. Vamos a abrir nuestro panorama un poquito, para lo cual hoy sí les voy a pedir un poquito de participación, sobre todo ahorita al inicio, hermanos, en el cual quisiera que me respondieran ustedes esta pregunta, hermanos. ¿En qué aspecto de su vida impacta la fe? Pues por ahí si me pueden escribir, hermanos, ¿usted en qué aspecto de su vida cree que impacte la fe? Usted póngame ahí lo que usted considere, por favor escríbame. ¿Cómo considera usted que impacta la fe en su vida? En su vida cotidiana, en su vida de diario, con su familia, en su trabajo, en sus trayectos, en sus movimientos. ¿Cómo cree usted que le impacta la fe en su vida? Por ahí voy a esperar a que nos vayan comentando, hermanos, vayan poniendo sus respuestas. Por favor, apóyennos, es de gran importancia, porque vamos a interactuar ahorita un momento en este inicio, hermanos. Por ahí, la fe puede impactar. ¿Usted cree que puede impactar en su trabajo? Usted dígame nada más en qué aspecto de su vida cree que puede impactar la fe. Puede impactar en su hogar, con sus hijos, con sus padres. Usted váyame poniendo por ahí en qué le puede impactar la fe en su vida. En lo que nuestros hermanos nos van contestando, nos van contestando esa pregunta, vamos a poner otra porque ahorita vamos a ir interactuando, hermanos. La otra pregunta es: ¿usted qué ha escuchado? Por ahí ha platicado tal vez con familiares, con compañeros de trabajo. ¿Usted qué ha escuchado? La gente que ha escuchado, ¿qué es la fe? O sea, ¿qué concepto tienen ellos de fe? Aquí estamos para compartir, hermanos, para contestar. ¿Qué opinión usted cree que tiene la gente de la fe también? Váyame contestando eso, por favor. Por ahí ya nos van contestando la primera pregunta. Empezamos a ver que por ahí nos ponen que la fe impacta en la salud física. Claro que sí impacta en la salud física. A veces creemos que no tiene relación, pero claro que la fe impacta en la salud física. Impacta también en la economía, por ahí nos ponen. Impacta en la vida y en el día a día que nos rodea. Claro que nos va impactando la fe. A veces creemos que es algo como que es fuera de nuestra vida cotidiana. Creemos que es algo espiritual, creemos que es algo de la iglesia y que nuestra vida día a día es aparte. Pero no, el día de hoy vamos a ver cómo se relacionan estas dos cosas y vamos a tratar de contestar esta pregunta de cuál es la clave para ser grande ante Dios. Hermanos, conforme me van poniendo sus respuestas, gracias a Dios que están interactuando con nosotros, se los agradecemos. Y por ahí hay varios conceptos de fe. Mientras estábamos investigando para este tema, hermanos, me encontré con algunas definiciones que otra gente cree. Ahorita vamos a ver la bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Pero me llamó la atención este tipo de comentarios, hermanos. Por ejemplo, nos dice que implica dar un salto en la oscuridad. O sea, la fe, mucha gente cree que es dar un brinco a lo desconocido. Creen que es saltar
o dar un paso al vacío, algo que está oscuro, que nadie conoce, que no sabemos qué va a pasar. O sea, es algo de incertidumbre, decir, pues vamos a ver qué pasa. Algunos creen que es eso la fe, algunos creen en esas definiciones de fe. Aquí siguen contestando, hermanos, siguen poniendo sus respuestas de qué es lo que consideran la fe, en qué aspectos también influye en su vida. Aquí nos dice que en nuestros problemas y dificultades de nuestra hermana Fausta, y todo eso es bueno lo que están poniendo, y vamos interactuando el día de hoy, nos vamos a interrelacionar. Otra de las definiciones o de las creencias que encontré por ahí dice que es aventurarse a algo de riesgo. No sabemos qué sucede, es dar un paso y no sé qué va a pasar. Eso creemos a veces que es fe, dar un salto a lo desconocido, dar un salto a algo que no sabemos qué pueda pasar en ese aspecto. Sin embargo, hermanos, les agradecemos que nos sigan interactuando, que nos sigan contestando, hermanos. Y por ahí algunos nos están contestando algo bíblico. Qué bueno que usted vaya poniendo algo bíblico. Nos ponen por ahí que la fe es algo que esperamos de Dios. Sí, claro. Fíjense que aquí ya ustedes los están relacionando algo bíblico, algo de Dios. Y así tiene que ser. Si usted en su casa tiene por ahí su Biblia, lo invitamos, hermanos, a que abra su Biblia en el libro a los Hebreos, ya casi hasta el final de la Biblia, que nos acompañe, que nos está escuchando, es casi de los últimos libros de la Biblia, hasta el final de su Biblia, en el libro a los Hebreos, capítulo número 11, verso número 1. Conforme lo vayamos encontrando, me ayudan a ir leyendo ustedes con su vista. Yo lo voy a leer aquí en voz alta. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ahí algunos hermanos ya nos pusieron que es algo que viene de Dios, es algo que esperamos de Dios. Pero aquí hay dos palabras claves, hermanos. Hay una que es certeza y otra que es convicción. Por ahí podemos encontrar algunos sinónimos de ellos, y se habla de seguridad, habla también de certidumbre, habla de evidencia, y esto me gustó, esto de evidencia, hermanos, porque empezábamos diciendo algunos comentarios que creemos que la fe es dar un salto a lo desconocido, pero sin embargo Dios no dice eso. Dios dice que es una certeza, Dios dice que hay una evidencia. En el momento que nosotros tenemos la fe en Dios, hermanos, en su palabra, encontramos evidencias de esa fe. O sea, no es algo incierto, es algo en el cual ya está escrito, en el que ya sabemos que va a suceder. Solamente es leer la Biblia y ahí nos va a aparecer qué es lo que va a pasar. Entonces no es algo incierto, no es algo desconocido, no es algo en el cual usted crea que es obscuridad y nadie ha pasado por ahí. Y hay varias personas anteriores a nosotros de las cuales ya dieron ese paso. Y ellos nos pueden decir, y está escrito, el qué sucedió en ese paso de fe. Hermanos, entonces, por lo tanto, la fe es certeza. Es certeza, es convicción, es evidencias. Y la Biblia está repleta de evidencias. Entonces la fe dice que eso es la certeza. Y por ahí en algún doctor en alguna bibliografía, se las voy a leer, me gustó la definición que él tiene, la cual lo dice de la siguiente forma, lo voy a leer textual. La fe le permite al creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Hermanos, para el creyente, en el escrito está bien el futuro, hermanos. Y nosotros vemos ese futuro y lo traemos al presente. Las promesas de Dios que tiene para un futuro las traemos y las hacemos el día de hoy presentes para nuestra vida. ¿En qué circunstancia está el día de usted hoy, hermano? ¿Con qué problema está atravesando el día de hoy? ¿Sabe usted que la fe crece en medio de las dificultades? ¿Se lo sabía usted? Por eso dice, el futuro, hermanos, es vivirlo ahora, es traernos. Por eso dice que es la certeza de lo que esperamos. Ya sabemos que va a venir y es vivirlo el día de hoy. Hermanos, también nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que usted no ve, por medio de los ojos de nuestro Dios lo puede ver. Esa es la fe. Recuerdo una anécdota con nuestro pastor, algo que estábamos haciendo en la iglesia, y yo le decía, pastor, ¿cómo lo va a hacer? Y él decía, ten fe, hijo. Él estaba viendo cosas que yo no podía ver, y él estaba trayendo ya un presente que yo me preocupaba por ese futuro,
pastor, pero tenemos que hacer esto en tanto tiempo. Y decía, hijo, ten fe, ten fe. Él ya estaba viendo el futuro y lo estaba trayendo al presente. Eso es la fe, hermanos, traerlo al presente. Y también tenemos que hacer o remarcar, hermanos, que la fe lleva un proceso como creyentes. Como creyentes debemos de entender que llevamos un proceso. En un principio, como conocemos poco de la Biblia, tenemos poca evidencia. Al tener esa poca evidencia, se nos dificulta más el creer. Necesitamos documentarnos de esa evidencia para poder creer que nuestra fe vaya creciendo. Decimos que creemos en Dios, que sabemos que Dios lo puede hacer, y a veces decimos, Dios podría hacerlo, esperamos que sí lo pueda hacer Dios, pero en realidad, hermanos, a la hora de la prueba, dudamos. Y eso nos pasa a todos, Ese es un proceso, por eso decimos, nos pasa a todos. La hora de la prueba, dudamos y a veces creemos y decimos, pero no tengo la suficiente evidencia. O sea, Dios lo puede hacer, lo hizo hace 2000 años, pero ¿lo podrá hacer el día de hoy? Y empiezan a entrar dudas a nuestro corazón, a nuestra mente y decimos, pero es que los doctores dicen que es imposible. Y empezamos a documentarnos y a ver qué dice la gente, a ver qué dicen los doctores, a ver qué dicen los familiares, a ver qué dicen los vecinos. Pero a veces no creemos lo que Dios nos dice, porque creemos que humanamente es imposible. Es imposible. Y no hemos visto algún caso bueno, alguna respuesta, porque a veces no conocemos la suficiente palabra de Dios. Conforme vamos conociendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay muchos casos documentados de evidencia en el cual Dios obró, en el cual Dios en medio de esas dificultades lo sacó adelante, hermanos, lo sacó adelante. Y cuando estamos en ese problema, en esa situación complicada, perdemos el enfoque. ¿Sabía usted que nos enfocamos tanto en el problema que dejamos de lado a Dios? Creemos que no vamos a comer el día de mañana, creemos que el empleo me van a despedir, creo que el médico tiene razón y ya no hay una buena respuesta para mi salud. Y creemos y creemos y creemos. Pero nos enfocamos en el problema, hermanos. Perdemos el enfoque. En Hebreos capítulo 12, versículo número 2, nos dice la palabra que debemos de poner los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Ese es el enfoque de la fe, hermanos. La fe tiene que tener un apoyo, tiene que tener una evidencia para poder partir de ahí. Entonces, recuerde usted cuando esté en su problema, cambie el enfoque. El problema es complicado, claro, pero ahí es donde tenemos que sacar la fe, es donde nos tenemos que disciplinar y tenemos que cambiar el enfoque y ver a Jesús, como dice Hebreos 12:2, ver a Jesús como autor y consumador de la fe. Ahí, hermanos, en ese medio de su dificultad, cuando usted esté en su cama, usted esté en ese problema legal, esté en ese problema familiar, ahí usted enfóquese en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, hermanos. Por ahí váyanos poniendo sus comentarios, hermanos. Si usted ha estado en una dificultad, si ha estado en un problema, el cuerpo, ¿qué siente? Sus sentimientos, ¿qué pasa? A veces nos enfocamos también en los sentimientos, el me duele, el no tengo, el me angustia. Y tenemos que cambiar. Claro que los sentimientos los vamos a sentir, claro, pero tiene que enfocar su fe en Jesús. Usted pónganos por ahí si ha pasado por alguna circunstancia en la cual ha estado decayendo la fe, como vimos al principio de estos temas, de que ¿qué pasa cuando nuestra fe se desinfla? Que todo nos va pasando. ¿Qué pasa en ese momento crítico, en ese momento de angustia en el cual creemos que la fe se va desinflando? Pero sin embargo tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. ¿Qué ha hecho usted, hermano? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué versículo bíblico le ha ayudado? ¿Qué hermano le ha ayudado? ¿Qué anécdotas ha pasado? Porque tal vez algunos de nosotros estamos en una situación así y necesitamos escuchar palabras de aliento. Necesitamos evidencia de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A pesar de que tenemos mucha evidencia aquí en su palabra, a veces necesitamos evidencia de gente que conocemos, que vemos a diario, que sabemos que está viviendo entre nosotros. También esa evidencia es fundamental. Por ahí escríbanos su comentario, su testimonio de qué ha pasado y cómo ha superado este momento de fe.
Hermanos, si usted está o cuando nos encontremos en esa situación, recuerde mucho Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Queremos, hermanos, ver un pasaje bíblico, para lo cual sí los invito a que veamos un pasaje bíblico. Vamos a ver un ejemplo de fe, hermanos. Sí, los voy a invitar a que abramos el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 14. Mateo 14, versículos 22 al 31. Por ahí les voy a pedir que igual nos sigan con la vista, le voy a dar lectura, me voy a ir deteniendo para ir viendo este pasaje bíblico y enfocarlo en cuál es la clave para ser grande ante los ojos de nuestro Dios. Mateo capítulo 14, vamos a darle lectura desde el versículo número 22. La palabra de Dios dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense lo que está pasando, hermanos. Estaban los discípulos y estaba Jesús. Y Jesús iba a despedir a la gente y les dice: discípulos, adelántense. Por favor, adelántense hacia la siguiente ribera y ahorita los alcanzo. Versículo número 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Fíjense lo que hizo Jesús, hermanos. Despidió a la gente. Mandó a sus discípulos a que se adelantaran. Y él dice que se apartó solo en la noche a orar. Eso fue lo que hizo Jesús. Vamos viendo la historia, hermanos. Versículo 24. Y ya la barca, donde iban los discípulos, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en esa situación, hermanos? En la barca, solos en medio del mar, el viento en nuestra contra, las altas olas que creemos que nos van a ahogar, que no sabemos cómo podemos salir. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado así? ¿Y cuántas veces tal vez Jesús lo mandó? Como a los discípulos. Ellos no estaban ahí porque querían, sino estaban siguiendo una orden de Jesús. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado entre esas olas, entre ese viento, solo en la oscuridad? Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, estaban en los problemas. Jesús, recuerden, estaba orando. Sin embargo, en el versículo 25 nos dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo, se asustaron al ver a Jesús. Era oscuridad, en medio de la tormenta, hermanos. Se presenta Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la oscuridad, en medio de esa tormenta, tal vez nos aparece Jesús y tenemos miedo a lo desconocido, al no saber qué va a pasar, al no saber si mañana me voy a levantar? Pero sin embargo es Jesús, pero nosotros, nuestra vista no nos permite verlo, y al contrario de darnos paz, darnos tranquilidad, nos da temor. Versículo número 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando usted estaba en su cama, cuando estaban en ese problema legal, cuando estaban en ese problema familiar, y escuchó la voz de Jesús, ¿qué sintió? Pónganos por ahí, ¿qué sintió cuando en medio de la oscuridad Dios le abre una puerta y le dice: no temas, aquí estoy. Ánimo, todo va a pasar, ánimo. Vamos a ver qué sigue pasando en la historia, hermanos, en la historia bíblica. Versículo número 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, se aparece Pedro habla. De los 12, Pedro es el que habla y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti en las aguas. Le dice a Jesús: si eres tú. Confiaba en Jesús. Vean cómo Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya contigo. Versículo 29. Y él le dijo, Jesús: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. Hermanos, un milagro puede suceder cuando usted tiene sus ojos puestos en Jesús. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús y pudo caminar sobre el mar. Decía, vio a Jesús, Jesús le dio la orden, ve, y él se fue. No le importó qué decían los discípulos, te vas a ahogar, te vas a caer, no se va a poder, es imposible. No le importó y siguió a Jesús. Siguió ese llamado de ven. Pero veamos, hermanos, qué pasa en el versículo número 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces vamos bien, hermanos? Vamos con los ojos puestos en Jesús y de repente en el camino vemos la tempestad. Vemos los problemas. Y queremos seguir avanzando con Jesús, pero nos vamos hundiendo. Nos vamos hundiendo. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús y el milagro estaba sucediendo. Sin embargo, se desvió. Perdió ese enfoque. En lugar de ver a Jesús, vio la tormenta, vio las olas, vio la barca. Empezó a ver varias circunstancias que estaban pasando en medio de él, como las que pasan en medio de su dificultad, de su tormenta. Y perdemos ese enfoque. Empezó a hundirse. ¿Cuántas veces usted se ha empezado a hundir? ¿O cuántas veces siente que ya está hundido y no puede salir de ahí? Sin embargo, hay una respuesta, hermanos. Pedro pidió ayuda. Señor, sálvame. Si usted está en ese momento de angustia, de hundimiento, del que cree que no puede salir, pídale ayuda. Cambie el enfoque otra vez, ponga sus ojos en Jesús y pida ayuda. Diga, Jesús, sálvame. Por favor, sálvame. ¿Y qué cree que va a hacer Jesús? Es fe, hermanos. Por eso decimos, aquí hay evidencia. No damos un salto a algo desconocido, algo que no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, algo misterioso. No, aquí está la evidencia. Si pasó con Pedro, puede pasar con usted y puede pasar conmigo. Porque decimos que Jesús es el mismo, Dios es el mismo. Versículo número 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hermanos, Dios lo ayudó primero, le extendió su mano, le ayudó, pero después hubo un comentario de Jesús, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces hemos estado en esa circunstancia y Dios nos va a ayudar? Estamos confiando, hay evidencia, hermano, como veíamos, hay evidencia, Dios le va a ayudar, pero Dios tal vez también le va a decir a usted, hombre de poca fe. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que la Biblia está llena de ejemplos en el cual la fe, hermanos, es importante o es clave para ser grande ante los ojos de Dios. Vemos el caso del centurión que también está en Mateo cuando le dice, me basta tu palabra. Y cómo Jesús le contesta y le dice que no ha visto tanta fe ni aún en Israel. Ni aún en Israel. ¿Por qué? Porque él decía, no es necesario de que vayas a mi casa, solamente di la palabra. Y él confiaba y él sabía que tenía el poder para hacerlo. Hermanos, ustedes acerquémonos a Jesús y digamos, di la palabra. Pero no perdamos el enfoque. Por muy grande que sea su problema, su dificultad, su enfoque está en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros hoy y por los siglos. Es el mismo de ayer, por los siglos y por los siglos, hermano. De hoy y por los siglos. Entonces, tenemos la evidencia, hermanos. Si usted cuando le digan que la fe es dar un salto a la oscuridad, a incertidumbre, usted va a contestar no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la prueba de que hay respuesta y que sé a dónde voy. Y que Jesús va a cumplir lo que tiene escrito. Agárrese de las promesas. Y esa fe, hermanos, que decíamos, tal vez en un momento es difícil cuando empezamos. Conforme usted va avanzando, esa fe tiene que madurar. Esa fe tiene que ir madurando. Y esa fe, usted tiene que alentar a las personas que están empezando y decir, Dios ya hizo un milagro en mí. Por eso le decíamos por ahí, escríbanos qué ha pasado, qué ha sucedido, porque eso es evidencia para la gente que nos está viendo por primera vez. Para la gente que tal vez está en esa dificultad y que cree que no puede salir. Ahorita con la pandemia, necesitamos decirle a la gente que sí se puede salir, que Dios puede hacer el milagro. Que Dios lo puede hacer. Usted pónganos su evidencia, su milagro que Dios le ha hecho, para tener esa evidencia de que Dios nos puede seguir ayudando hasta el día de hoy, hermanos. En medio de esa dificultad en la que usted se encuentre, Dios le va a ayudar. Y la clave es la fe.
La fe es la clave, hermanos. Y como decíamos, no perdamos el enfoque, como dice Hebreos 12:2. Y también nos dice Hebreos 11:6. También le voy a dar lectura para ir culminando con esto en Hebreos 11:6. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Hermanos, necesitamos la fe para agradar a Dios. ¿Usted cree en Dios? Póngale ahí, ¿usted cree en Dios? Y pónganos su evidencia. Entonces, hermanos, vamos a continuar viendo más temas de la fe. Y en esos momentos de dificultades, de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, nos dan unas fechas, nos las cambian, nos dan cifras, aumentan, bajan y no sabemos a dónde creer, dónde no creer. Pero esto tiene la verdad, hermanos. Entonces, no pierda usted el enfoque. En la circunstancia que se encuentre, recordemos, ponga sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y por ahí escríbanos, hermanos, escríbanos sus comentarios, escríbanos lo que usted considere, qué está viviendo, qué está pasando, qué opina sobre este tema. Sí, hermanos, vayan poniendo esos comentarios y vamos a orar para irnos despidiendo en este momento de la transmisión. Ustedes de su casa pueden inclinar su rostro, vamos a orar por ahí, hermanos. Dios, Padre bendito, Señor, en medio de esta dificultad en la cual estamos pasando el día de hoy, Señor, hemos visto en tu palabra que es necesaria la fe, que tú nos das evidencia, Padre Celestial, que no es algo desconocido, tú nos muestras el camino. La fe es creer en ti, Padre Celestial, tener esa certeza de que tú vas a obrar y que vas a cumplir tus promesas, aún en medio de la dificultad, de la tormenta, como pasaron tus apóstoles, Padre bendito. Señor, tú en medio de esa tormenta la utilizas para aumentar nuestra fe, porque es un proceso. Y a veces necesitamos la evidencia personal, lo que nos vive a nosotros para poder aumentar esa fe. Padre bendito, así como tus discípulos te pedían, aumentanos la fe, el día de hoy te lo pedimos, Padre Celestial. Sabemos que tal vez para eso tenemos que pasar por dificultades y van a ser grandes tormentas, Padre Celestial. Vamos a sentir que no podemos, vamos a sentir que nos hundimos, Padre bendito. Pero aún en medio de esa dificultad, de esa tormenta, ayúdanos a no desenfocarnos, a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, en tu Hijo, porque Él es el autor y es el que consumó la fe, Padre Celestial. Señor, permítenos, Padre Celestial, siempre tener los ojos puestos en tu Hijo. Y en medio de esa tormenta, Padre Celestial, en medio de ese río, de ese mar en el cual nos encontramos, Padre bendito, tú háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos digas, ven acá, aquí estoy contigo, Padre Celestial, para que llegues a calmar, a templar en la circunstancia en la cual estamos, Padre bendito. Señor, te lo estamos pidiendo y te lo estamos suplicando en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Al igual por los enfermos, Padre bendito, te lo seguimos suplicando, Padre Celestial. También te agradecemos, Padre bendito, porque nuestro pastor Martín Flores se encuentra recuperándose, Padre Celestial. Tú has hecho un milagro, Padre bendito, en su vida, Padre Celestial, en el cual él sigue recuperándose. Necesita de ti. Le has calmado un poco la tormenta, pero aún está en medio de ella, Padre Celestial. Pero confiamos por fe y tenemos la convicción, Padre Celestial, que tú vas a calmar esas tormentas, Padre bendito. Aún en su familia, en sus hijos, Padre Celestial, que están pasando estas circunstancias, en congregantes, en familiares que conocemos, Padre bendito, calma esa tempestad y aumenta nuestra fe, Padre bendito. Señor, te lo estamos suplicando, Padre Celestial. Todas las necesidades están en tus santas y benditas manos, Padre. Porque te lo estamos suplicando, mi Padre, y también te lo estamos agradeciendo en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, día de hoy, al terminar esta transmisión, que salga fortalecida su fe. Que ese problema que usted veía grande, ahora enfóquese en Jesús y Dios le va a ayudar, Jesús le va a ayudar a darle salida. Dios se va a presentar, o ya se está presentando en este momento para salvarle. Si usted se sintió hundido, Dios ya se está presentando para salvarle. Solamente pídaselo
con fe. Y que no nos pueda reprochar a un futuro hombre, mujer de poca fe. Hermanos, vamos a dar por terminada esta transmisión, no sin antes por ahí comentarles que nuestro pastor va avanzando en su salud. Gracias a Dios porque está avanzando, está ya mejor, gracias a Dios, pero aún así le seguimos pidiendo sus oraciones por él, por su esposa, para que tengan esa fe, como lo vimos hoy, para que no pierdan su enfoque de sus ojos puestos en Jesús. Pedimos por su yerno, que también se encuentra un poco mal de salud, pero creemos en Dios de que Él lo va a sanar. Hermanos, también por ahí les suplicamos que nos sigan las transmisiones. Ahorita, por cuestiones internas, locales, hemos tenido que cambiar los horarios, pero por ahí les vamos a estar informando. Seguimos transmitiendo los días miércoles para las mujeres. Por favor, acompáñenos. Seguimos transmitiendo los días viernes sobre evangelismo y vamos a seguir transmitiendo los días domingos, hermanos, para que nos sigan. Por favor, ahí les encargamos también los videos. Los vamos a empezar, ya algunos están, los vamos a empezar a subir a nuestro canal de YouTube. Porque por favor, para ahí, si usted puede compartirlo, nos puede seguir, ahí quedan grabados. Entonces, ahí síganos también en la plataforma, hermanos, y le agradecemos que el día de hoy, en esta noche, nos haya acompañado. Bendiciones para todos y que tengan una bonita noche. El Señor les bendiga.